Amiga, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día viernes 7 de febrero. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema de gran interés. Mucho interés. Tiene que ver con la realidad venezolana, por supuesto, pero va a estar enfocado fundamentalmente en la realidad colombiana. Nuestros vecinos están allá al ladito, muy parecidos a nosotros, somos prácticamente la misma gente, más allá de los límites, de las fronteras geográficas que nos separan. El pueblo colombiano, el pueblo venezolano, unidos históricamente y eternamente, porque ni Colombia se va a ir de allí, ni Venezuela se va a ir de este espacio que compartimos en América del Sur. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Qué pasa con los procesos de paz que se han iniciado en Colombia desde hace muchos años atrás, algunos de los cuales han resultado en procesos exitosos, en resultados exitosos, y otros que se mantienen por largo tiempo y que parecieran no tener, al menos en el cortísimo plazo, solución? Ese proceso de paz que se ha iniciado, por ejemplo, con el ELN, que aspiraba incluso a obtener condiciones que superaran las condiciones alcanzadas en su momento en el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese proceso con el ELN ha quedado abortado y prácticamente se ha desatado y declarado la guerra entre el Estado colombiano y el ELN. Pero en paralelo a eso, también fuerzas insurgentes, disidentes de la FARC, tienen también conflictos con el ELN y han, digamos, entrado en combate con las fuerzas del ELN, al parecer por el control de algunos territorios en los que ambos se consideran, digamos, propietarios o usuarios exclusivos. Lo cierto es que para hablar de esa relación con Colombia, qué pasa en Colombia, qué pasa en Venezuela, qué pasa entre estos dos países, en las relaciones entre estos dos países, hemos invitado a una persona que se ha dedicado en el curso de más de 3 lustros a investigar esta situación en Colombia. Una colega periodista a quien aprecio y admiro por la rigurosidad de su trabajo investigativo, Dana Urdaneta, a quien le damos cordial bienvenida. Dana, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esas lindas palabras y esa bienvenida. Quiero saludar primero a la directora de Radio Rumbo, una mujer espectacular, Elsa Siciliano, a Aymara Higuera y a todas las mujeres trabajadoras de esta emisora por hacer un trabajo tan importante en este momento tan difícil que tenemos en el país. Y por supuesto, Mario, para mí es un honor estar aquí, sobre todo por el trabajo que vienen desarrollando en defensa de los derechos humanos, contra toda estigmatización y contra todo riesgo que implica hoy en día hablar con las distintas verdades que hay en el país. Así es. Dana Urdaneta es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y desde mucho tiempo atrás, bueno, empezó a hurgar en las razones por las cuales se daban situaciones de conflicto en Colombia que ella no terminaba de entender a su edad, cosa que la motivó a meterse de lleno en el estudio, en la investigación de estos temas. Me gustaría que nos relataras un poquito de eso primero, Dana, antes de entrarle a la actualidad. Cuéntanos un poquito de dónde te nace ese interés, cómo nació, cómo surgió y cómo se concretó tu pase de las aulas universitarias a la investigación in situ. Bueno, el país recuerda en 2008 cuando las liberaciones humanitarias, que fueron transmitidas además por Telesur, yo era una adolescente en ese momento y esas imágenes me marcaron mucho. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, no entendía cómo salían ex senadoras, ex candidatas presidenciales, policías y militares del secuestro en la selva, no entendía que era una guerra.
Y después quedé con esa imagen en mi cabeza, y después en la universidad, cuando mataron a Alfonso Cano, que fue un crimen de guerra, la Universidad Central de Venezuela amaneció ese lunes pintada por completo, forrada por completo con pintas alusivas a las FAREP y a Alfonso Cano. Y este poema maravilloso de Pablo Neruda, Canto a las Madres de los Milicianos Muertos, no ha muerto, no ha muerto, está en medio de la pólvora de pie como mecha ardiendo. Ese fue uno de los poemas que fueron pintados en la universidad, y ese fue el antes y el después para mí, porque a partir de allí yo me empecé a preguntar, bueno, ¿quién es Alfonso Cano? Uno sabe como Armar Holanda, ¿sí? Yo me había quedado hasta yo tenía que 20 años. Y llegó un momento en que los libros, era difícil conseguir libros de historia colombiana en Venezuela, y llegó un momento que años después ya los libros eran insuficientes para yo entender qué era lo que estaba pasando, y yo tuve la necesidad existencial de ir al territorio para comprobar si todo lo que decían los libros de la historia colombiana era cierto, ¿sí? Y bueno, me encontré con una cantidad de verdades, me encontré con cosas que no esperaba, que no estaba buscando, y de allí heme aquí. Entonces, en ese trasegar en el territorio colombiano, bueno, aprendí muchísimo. O sea, tuve unas lecciones de vida importantísimas, más que las lecciones políticas, más que el tema profesional. Y ya después, con el proceso de paz de La Habana, hice acompañamiento en el territorio colombiano a excombatientes, y luego empecé a publicar entrevistas a excombatientes, a líderes sociales, a hacer análisis sobre lo que estaba pasando con la implementación del acuerdo. Y después vino este proceso de paz con el ELN, y me he especializado ya estos últimos años en el proceso de paz con el ELN y con la Segunda Marquetalia. ¿Cuáles fueron, Dana, antes de llegar a la actualidad, los principales descubrimientos con los que te topaste cuando llegaste allá al territorio colombiano? Mira, sabes que uno está aquí con una idea de que los guerrilleros, yo por lo menos que soy del 91, ¿sí? Yo crecí con Hugo Chávez, que hay unos buenos y malos, ¿sí? Guerrilleros paramilitares buenos y malos. Cuando estás en zonas de conflicto, cuando conoces el dolor de las madres, de los combatientes de todos los bandos, te das cuenta de que incluso en la guerra todo se mueve, ¿sí? Todo se mueve, y que este dolor es común. Incluso pensando hoy, por ejemplo, en lo que está pasando en la frontera con Venezuela, ese dolor que están sufriendo el pueblo colombiano es un dolor común a todo el pueblo. Entonces, uno aprende a dejar de ver esto como buenos y malos, dejas de sobredimensionar o romantizar, no me gusta esa palabra, pero para explicar un poco mejor esta historia, pero aprendes además a valorar mucho más, ¿sí? A valorar desde otro lugar. Entonces yo creo que esa es una lección de vida. Por ejemplo, pensar en cómo amar. Cómo amar en una zona de conflicto donde en cualquier momento puedes morir. Esa es otra forma de amar. Incluso la poesía colombiana habla mucho de eso. Son clásicos de la poesía. Un día después de la guerra te tomaré entre mis brazos. ¿Sí? Es un referente de J. Mario Arbeláez. Pero también pensemos en un poema de Jesús Santrich. Cuando llegue la paz, sospecho que amaremos diferente. ¿Todo el mundo en Colombia quiere la paz? Claro que sí. Yo creo que todas las zonas de conflicto, que son las periferias colombianas, que incluye la frontera con Venezuela, quieren la paz. Lamentablemente el conflicto fue inicialmente rural. Yo creo que desde el Acuerdo de Paz de La Habana se ha trasladado esa conflictividad, no necesariamente armada, pero sí una conflictividad social a las ciudades, y hay un cambio de mentalidad con el Acuerdo de Paz de La Habana o del Teatro Colón. Y eso hace que desde las ciudades hayan votado también, por ejemplo en Bogotá, por Petro, que venía con una agenda de paz total. Entonces, lamentablemente las voces que escuchamos en los medios colombianos y conocemos de la sociedad colombiana, que no quieren la paz o que dicen sí, pero no así, que es más o menos lo mismo, lamentablemente en muchos casos, no en todos, son voces de gente que no vive la guerra diariamente. Pero también son otros casos que hay que reconocerlo, de gente que ha vivido la guerra de otra manera, que han sido, por ejemplo, víctimas de secuestros, que han sido víctimas de desaparición de familiares, que han sido víctimas de todos los actores armados. Entonces son realidades muy complejas que de verdad no es justo colocarlo de forma maniquea, ¿no? de buenos y malos. Muy dramático y conmovedor, Dana,
aquel momento en el cual tanto militares como guerrilleros como paramilitares confiesan crímenes, confiesan excesos, torturas, delitos de guerra incluso, que fueron de alguna manera necesarios para poder darle soporte a la firma de la paz. Esto del reconocimiento de los errores comunes, eso no ha ocurrido en el caso del conflicto con el ELN. Fíjate que en ese tema del reconocimiento sigue una pugna por la verdad y por las narrativas, por la memoria, y que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un papel muy importante allí. No todos quieren reconocer sus errores. Hay generales colombianos que no quieren reconocer las ejecuciones extrajudiciales como política de Estado, que son conocidas más popularmente como falsos positivos. También hay un caso emblemático entre muchos otros, como por ejemplo etnocidio, pero pensemos en la lucha de las mujeres que llegaron hasta La Habana para exigir, y que después lo lograron, ¿no?, que fueran reconocidas como víctimas de violencias sexuales específicamente, y por supuesto múltiples violencias basadas en género. Estas mujeres lograron que la Jurisdicción Especial para la Paz abriera un macrocaso sobre violencia sexual. Eso tiene un debate importante en Colombia, pero que las mujeres triunfaron, y todos los actores armados cometieron violencia sexual. Ahí podemos... Todos. Guerrilleros, militares, paramilitares. Todos. En unos casos como política de la organización, ¿sí?, de despojo, porque además violentar a una mujer es aleccionar a la comunidad y aterrorizar a la comunidad. Entonces son formas de despojo del territorio, y en el caso podemos discutir, por ejemplo, cuándo fue política y cuándo fue omisión, que es lo mucho que se ve también en la sociedad, ¿no? Que eso no es conmigo, entonces no me importa, hago caso omiso, no fue tan grave, o a lo mejor ella se lo buscó. Entonces esa lucha es importante allí. Con respecto al ELN, lo que pasa es que el proceso está suspendido. O sea, el proceso avanzó bastante, pero no se puede hablar todavía de reconocimiento de errores, de crímenes de las partes, en el caso del Estado, en conflicto con el ELN, porque el proceso está suspendido. ¿Qué está aspirando el ELN que ha hecho que el conflicto, digamos que el proceso de paz se detenga? Mira, lo primero que lo logró, de hecho logró imponer esa agenda mediática, es la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Digo que lo logró imponer porque ese era un discurso del ELN, y rápidamente, de forma inteligente, la Delegación de Paz del gobierno colombiano se apropió de ese discurso de las transformaciones. Lo logró también porque lograron, no el ELN, porque digamos el ELN y la sociedad colombiana y el gobierno del cambio de Colombia, firmar ese primer punto de la agenda, el acuerdo de participación de la sociedad en la construcción de la paz. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué exige hoy el ELN en medio de este conflicto? El desmonte del paramilitarismo, que no es algo exclusivo del ELN, no es el único, ni el primero, ni el último será que exija el desmonte del paramilitarismo, el cumplimiento de los 28 acuerdos parciales pactados hasta ahora, incluyendo obviamente el acuerdo, este punto principal del acuerdo de participación. Y ahí en el cumplimiento de acuerdos se van muchas cosas, como por ejemplo acuerdos del cese al fuego bilateral, que tienen que ver con no realizar operaciones de inteligencia del Estado en contra del ELN para dividirlos, y que ya lo logró dividirlos en el caso del departamento de Nariño, frontera con Ecuador, y muchos detalles más que tienen que ver, por ejemplo, con alivios humanitarios, acciones dinámicas humanitarias en las cárceles, por ejemplo. Entiendo que el ELN ha venido realizando operaciones militares en el marco del proceso de paz, cosa que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, ha rechazado. Sí, ellos denuncian, vamos a empezarlo así, ellos denuncian que el ELN denuncia que hay un plan pistola contra el Comando Central, que no es de Petro, pero que Petro no lo ha desactivado. Aunado a esto, hay conflictividades en departamentos como el Chocó, el mismo sur de Bolívar, Urabá antioqueño, Catatumbo ahora, Arauca, son como las zonas principales de confrontación. Buenaventura, frontera entre Valle del Cauca y Chocó, donde el ELN decreta paros armados y somete a la población a confinamiento. El relato que hay detrás de esto, y que no es del ELN, sino incluso de organizaciones defensoras de derechos humanos, es que hay un avance y un proceso de expansión del ejército gaitenista de Colombia. Eran las antiguas autodefensas gaitenistas de Colombia, se acaban de cambiar el nombre para buscar un estatus político, y que ellos responden a ese proceso de expansión, que además es en alianza con las fuerzas
militares de Colombia. Entonces, ¿son los paramilitares? Sí, son los paramilitares. ¿Cuántos hombres armados tiene el ELN en este momento y los paramilitares aproximadamente? Bueno, cuántos? Las cifras que más o menos de inteligencia militar son, que es quien publica esas cifras, 5.000, entre 5.000 y 6.000, ya deben estar por 6.000 guerrilleras y guerrilleros. En el caso del Ejército Gaiternista de Colombia no hay unanimidad con respecto a las cifras. Se habla ellos dijeron 14.000, ellos dijeron 14.000 y el Estado colombiano las minimiza a un número muy inferior. Entonces eso se sabrá ahorita, que acaban de iniciar un proceso de paz con el Ejército Gaiternista de Colombia, pero esa es parte de la realidad que está pasando ahora con los combates. Recuerdo que en su momento se decía que las FARC tenía alrededor de, si mal no recuerdo, de 16.000 combatientes. Estamos hablando de que el ELN si tiene en la actualidad unos 9.000, dices tú. No, el Ejército Gaiternista de Colombia puede que llegue, o sea, dicen ellos. ¿El ejército? Gaitanista de Gaitán, Colombia. Son los paramilitares. Sí, los paramilitares tienen 16, dicen ellos. Ellos dijeron que tenían 14.000. El Estado dice que ellos tienen 9.000, o sea, no hay una cifra. Okay. Y el ELN, la información del Estado es que tienen 5.000, 6.000 a 6.000. Son realmente una guerrilla, ellos mismos lo dicen, una guerrilla con unas fuerzas modestas. Ajá. Oye, hay que ver lo que significa, sin embargo, 5.000 no, pero combatientes armados. Para 20.000 de la FARC, claro, eso es una cifra modesta. Y las disidencias de la FARC, ¿cuántos hombres y mujeres, pues, cuántos combatientes tienen? Ahorita no hay una cifra actualizada de esto, pero está cerca de las mismas cifras del ELN, con la diferencia, más o menos uno lo ve en los comunicados y en los videos que salen, que están más armados. Están mejor armados. Sí. Okay. Ahora fíjate, esta confrontación que hubo muy sonora en el Catatumbo, ¿por qué se da? ¿Quiénes la protagonizan? ¿Y por qué Venezuela de alguna manera tiene alguna injerencia en el tema? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo primero es decir que desde hace años está presente en el Catatumbo, específicamente en el Tibú, las fuerzas, la SFAP, las Fuerzas de Asistencia de Seguridad de Estados Unidos y el Cono Sur. Ellos tienen presencia en el Catatumbo y también tienen presencia, llegaron en 2020 militares, soldados estadounidenses que fueron entrenados en Irak. ¿No es una base militar? ¿O sí se considera una base militar? No, lo que pasa es que eso tiene un tema jurídico, ¿sí? Como que esto sí es base, esto no es base, pero incluso un edificio, una oficina de inteligencia se puede considerar una base militar, aunque jurídicamente no lo contemplen de esta manera. Entonces, además, en 2020, el mismo año que llegaron la SFAP, por sus siglas en inglés, se creó el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército, que tiene también presencia en el Catatumbo, pero pensemos también en la frontera con Arauca. Entonces, estos son como uno de los actores armados más importantes. Hay una base del ejército que tiene desde hace años 14.000 soldados para el Catatumbo. Y en esa mezcla de actores está el ELN, el Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez, el famoso cura español que fue jefe del ELN, y está el Frente 33 de las antiguas FARC, que se rearmaron, etcétera. ¿Esa es la segunda Marquetalia? No, ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. Sí, es complicado. La cosa es mucho más compleja de lo que uno supone, ¿no? Sí. Y todo inicia porque mataron el ELN acusa al Frente 33 de que mataron al sepulturero del Catatumbo con su esposa y su bebé de 9 meses. Eso pasó el 15 de enero y el 16 de enero estalló la arremetida, la ofensiva militar del ELN contra el Frente 33. Esto es lo objetivo, que dicen también la Defensoría del Pueblo desde noviembre del año pasado, que emitió una alerta inminente, de inminente riesgo, es que esto iba a suceder. Quizás no era previsible la magnitud de la catástrofe humanitaria, pero sí hubo alertas tempranas, incluso desde antes de noviembre, de las organizaciones sociales del Catatumbo, que hablaron con todo el mundo, y ellos mismos dicen ahorita estos días que hubo una audiencia, que hubo una mesa humanitaria. Tenemos tiempo diciéndolo, y cuando acudíamos a ustedes nos decían que ahí no pasa nada. Cuando dicen no pasa nada en colombiano, ¿qué significa? Bueno, es que no hay muertos, no vemos los muertos, como que no hay cuál es el combate, o sea, como que eso importa si realmente tú escuchas el plomo y ves los cuerpos. Ahora, efectivamente, esos asesinatos del sepulturero y su esposa ocurrieron
Sí. Y efectivamente fueron a manos de las FARC. Eso no está determinado en este momento, porque el Frente 33 dijo que ellos no habían sido. Sí, entonces ellos están, quien inició por ejemplo con el discurso de paz en medio de esta confrontación tan difícil fue el Frente 33, y se le exige a las partes, a todos los armados, desde las comunidades organizadas, que cesen el fuego, porque además esto es como lo formal, ¿no? Lo que puntualmente sucedió, pero la realidad es que van 54.000 personas desplazadas del Catatumbo. ¿Y fallecidos cuántos después de los combates, mira, o durante los combates? Hay una cifra oficial de 65 personas, pero yo desde hace días, junto con estas organizaciones sociales, conozco la cifra que puede pasar las 100 muertes, porque no están contabilizadas las muertes de los combatientes, por ejemplo, y cuerpos que quedaron en el territorio que no han podido ser evacuados, y que justamente la mesa humanitaria que acaba de sesionar el 4 de febrero se dio también para esto, para evacuar los cuerpos. Venezuela, ¿qué papel juega en ese conflicto? Bueno, dos cosas. El presidente Gustavo Petro acaba de decir que en el Catatumbo hay una fuerza extranjera. Caramba. Sí. Entonces, imagínate lo que te acabo de decir, que está la FAB, que están los gringos. Que son norteamericanos. Sí, que son norteamericanos. Obviamente no se refiere a los norteamericanos. ¿Qué cantidad de personas tiene esta misión norteamericana? Información pública. Lo que sí es público. Pero son cientos, miles, decenas, no, eso es secreto, no se sabe. Eso es secreto. Lo que sí se sabe es que... y tienen presencia armada. Claro, sí, ellos pero no combaten. Eso lo sabe la gente en el territorio, si combaten o no, pero lo cierto es que asesoran al ejército colombiano. Y ¿cuál es la lectura que dan desde el Catatumbo? La gente, los líderes sociales, que Petro se refería al gobierno de Venezuela. Entonces allí entra el merengue, como tú dices, de el ELN, por un lado, ¿no? La matriz del lado colombiano, que el ELN es una guerrilla binacional. Es más, es una guerrilla venezolana, y en Venezuela son paramilitares y en Colombia son guerrillas, pero bueno, matan al liderazgo social. Y por otro lado está realmente qué papel están jugando todos estos actores, específicamente estos combates entre FARC y ELN, que finalmente lo que hacen es beneficiar el ingreso de los paramilitares al Catatumbo, en últimas, igual como pasa en Arauca y en otros territorios. Entonces, hay que entender, para empezar, que la relación de Colombia y Venezuela, entenderla como un binomio geoestratégico donde se disputa el mundo multipolar. Y ahí obviamente se van a posicionar de lado y lado, ¿sí? Colombia tiene 7 bases militares que Petro no llegó con un programa de gobierno para derogar el acuerdo TAN. Del lado de Venezuela hay una influencia importante que tú conoces muy bien, de China, Rusia, Irán, Turquía, etcétera, y indistintamente del gobierno que esté hoy de turno, hay esa influencia. Entonces naturalmente los actores armados se van a posicionar de un lado o de otro. Hay otra lectura sobre esto, que dicen que el ELN está tomándose el Catatumbo para hacer una retaguardia del gobierno venezolano. ¿Qué pasa? Esta es una lectura muy reduccionista, porque si te hablaba al inicio de la expansión del ejército gaiternista de Colombia, que en mayo del año pasado la mesa de diálogos con el ELN denunció que en una visita que hicieron humanitaria en el sur de Bolívar, dijeron las comunidades que el ejército gaiternista quiere establecer un corredor desde Panamá, pasando por el Urabá antioqueño, sur de Bolívar y Catatumbo, para tomarse toda la frontera con Venezuela. Entonces, sí, pero no así. Sí, pero no así. Entonces, ahí, claro, uno se hace muchas preguntas, pero yo planteo recientemente otra forma de leer este conflicto y la binacionalidad, porque yo pienso que sobre esto hay que hablar. Y es que todas las fronteras, y más nuestra frontera, que es la más transitada, la más activa de América Latina, son generadores naturales de binacionalidad. Empezando por allí. Entonces, si hay organizaciones ilegales en la frontera de lado y lado, o que cruzan, o como sea que suceda, es natural que si estas organizaciones están arraigadas en el territorio, que son combatientes que pertenecen a esta comunidad, a estas comunidades fronterizas, es natural que tengan ellos una doble nacionalidad. Es decir, la binacionalidad alcanza incluso a estas organizaciones. ¿Y eso significa que esas personas binacionales juegan papeles distintos cuando están del lado venezolano que cuando están del lado colombiano? Yo creo que ese es un tema que hay que investigar con mucha rigurosidad.
hay investigaciones al respecto a las cuales les tengo críticas, porque en la mayoría, no en todos los casos, yo siento que parten de la xenofobia. Ajá. Por un lado. Por otro lado, ¿Xenofobia de dónde hacia dónde? De Venezuela, de Venezuela hacia claro, Colombia. porque llévense a esos colombianos, sáquenlos de aquí. Eso es xenofobia. ¿Sí? Claro, por supuesto. No porque no haya que sacar... Porque ahora hay también una de Colombia hacia Venezuela. Claro. No porque no haya que sacar a los ilegales y porque no haya que hacer justicia, ¿no? con toda esta situación, sino porque eso se presta para estigmatizar a la migración y el desplazamiento histórico de colombianos en Venezuela. Entonces, la otra crítica que yo tengo al respecto es que no se hace este planteamiento sobre la presencia de organizaciones irregulares, guerrillas, etcétera, en Venezuela desde un enfoque de solución política, sino desde el enfoque de la mano dura. ¿Sí? Hay que sacarlos a todos, hay que expulsarlos, ellos deshumanizando, ¿no? el conflicto, y que es parte del problema que hay en Colombia. Y otra cosa muy interesante que yo siempre digo es: estas investigaciones están enfocadas en las organizaciones guerrilleras, no así en las paramilitares. O conocemos un informe de Inside Crime, Crisis Group y compañía, diciendo: este es el mapa de la presencia del ejército galleguista de Colombia en la frontera, que tienen tomada toda la frontera con Venezuela. En el caso del norte de Santander están en la zona rural de Cúcuta desde 2000, reagrupándose desde 2022, y en la fecha llegaron al área metropolitana de Cúcuta, eso es al lado del Catatumbo. Sí, sí. Fíjate, Dana, vamos a ir avanzando un poco ahora hacia las relaciones entre Venezuela y Colombia, y particularmente entre Petro y el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Fíjate, Petro ha tenido posturas que desde mi punto de vista han sido muy firmes en relación con el resultado del proceso electoral del 28 de julio. Para mí han sido muy categóricas, de conocimiento de ese resultado que dio de manera oficial el Consejo Nacional Electoral, sin presentar las cifras desglosadas. Según Petro, no hay demostración de que Nicolás Maduro ganó esas elecciones. También lo ha hecho Lula en combinación con el propio Petro. Pero hay personas, desde acá del lado venezolano, que interpretan más bien como que hay un cierto amorío entre Petro y Maduro, cuando más bien lo que ha habido es una postura abiertamente confrontativa del lado de Petro hacia Maduro. ¿Qué opinas al respecto? Mira, eso parte justamente de esta idiosincrasia colombiana, que yo soy una mujer de letras también, entonces lo veo en el lenguaje, ¿no? Los códigos que utilizan para hablar de política, para hablar de paz, son muy distintos. En Colombia está muy interiorizado, por ejemplo, el derecho internacional humanitario. Tú aquí hablas en Venezuela sobre esto y no es algo de conocimiento masivo. En Colombia sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que somos sociedades y políticas nacionales totalmente distintas, y eso está marcado profundamente en el caso de Colombia por la guerra. Entonces, ¿qué esperan en Colombia? Que Petro desconozca a Maduro, que cierre la frontera, si es posible, que condene de forma irrestricta todas las violaciones de derechos humanos, incluso que si es posible que hable de genocidio, y tiene que ver con este tema del espíritu alejado de la solución política, incluso para ellos mismos. ¿Qué pasa? Cualquier cosa que diga Petro no va a ser 100% aceptada en la sociedad colombiana. Eso que tú dices, que te parece que Petro ha sido firme con Maduro, eso lo pensamos nosotros aquí porque sabemos la complejidad que implica que el canciller Luis Gilberto Murillo se haya parado en el Senado a decir que no hay que bloquear a Venezuela, que hay que recibir a los migrantes. Esto en una sociedad tan conservadora es comprometedor, porque se ve desde ya como que están acercándose al discurso chavista, ¿sí? Cuando realmente no es así, cuando realmente es los mínimos de dignidad, los mínimos de entendimiento y de cordura. Entonces, yo no creo que ellos estén en amoríos, creo que están justamente en todo lo contrario. Petro, de verdad que por A o por Z, por donde vaya, Petro lo tiene muy difícil con relación a Venezuela, ahora más con el tema del Catatumbo. Yo pienso que esto que él dijo sobre las fuerzas extranjeras fue un discurso realmente para el Congreso, porque acá no tiene sentido, eso no tiene ningún asidero. Y era desde mi punto de vista, para que le aprobaran el decreto de conmoción interior. Ok, por cierto que tenemos que hacer una pausa, amigo, pero rapidito voy a decir esto antes de irnos a la pausa.
Y es que escuché ayer una declaración de Diosdado Cabello, ministro del Interior y ahora secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, diciendo que Petro estuvo en algún momento en Venezuela pidiendo plata para su campaña y que ahora, bueno, no quiere saber nada de la revolución bolivariana, del socialismo del siglo XXI. De modo que, bueno, ahí hay ese elemento que habla de alguna manera de ese conflicto que efectivamente existe entre Petro, Maduro y las líneas políticas que ambos detentan. Tenemos que hacer una pausa, amigos y amigas. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, algunos compromisos publicitarios, y al regreso me gustaría hablar un poquito, Dagna, con nuestra invitada, acerca de este espectacular, por llamarlo de alguna manera, Consejo de Ministros que tuvo lugar hace un par de días en Colombia bajo la presidencia de Petro, que sorprendió a tirios y troyanos. Pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Dana, aquí continuamos un poquito a través de las redes. Sí. Cuéntanos entonces, tú te graduaste en la Universidad Católica Andrés Bello. No, yo fui becada. Ah, tú fuiste becada. En un programa de seguridad. Ah, yo soy de la UCB. Tú te graduaste en la UCB, entonces yo me equivoqué. No te equivocaste porque yo egresé del programa de seguridad ciudadana. Correcto. Sí, pero es difícil, eso fue en 2000, la beca me la dieron en 2018, empezamos en 2019 y fue difícil para mí, fue así muy emocionante porque yo soy de letras. Entonces, claro, como alguien de letras va a entrar en un tema de seguridad y ¿cuál es tu soporte para esto? Pero sí, eso. Ok, fíjate, tengo entendido que eres productora, fuiste directora, no sé qué papel desempeñaste en un cortometraje. Cuéntanos sobre ese cortometraje rápidamente. El cortometraje se titula La Paz barre el tiempo. La Paz barre el tiempo. Sí, el título lo tomamos junto con Lita Rubiano Tamayo, una cineasta colombiana con una trayectoria importante, de un poema que colocamos al final del cortometraje de un delegado de paz del ELN que dice, que se titula Mi vecina barre el tiempo. Entonces tomamos el nombre de allí, sobre todo pensando justamente en esto que está pasando ahora, ¿no? Y el cortometraje es sobre la participación de las mujeres y los medios alternativos colombianos, y yo que voy coleada, en la mesa de diálogos con el ELN. Eso fue básicamente. Mira, y cuando tú estabas en esos encuentros, haciendo entrevistas, haciendo tu trabajo de investigación en zonas de conflicto, con guerrilleros, con militares, con familiares, etcétera, ¿no sospechabas de que tú eventualmente pudieras ser una espía o una persona, digamos, no de fiar? Eso me ha pasado, pero es en las ciudades. ¿En las ciudades? En las zonas rurales no, porque tú en las zonas rurales no estás con los dos grupos al mismo tiempo, es imposible. Pero mira, yo me siento muy afortunada porque a mí en Colombia yo me siento muy querida en Colombia. Me han querido muchísimo, a mí me han recibido muy bien siempre. Y sabes que la gente humilde es igual en todas partes y en todos los idiomas. Entonces sí, la humildad y esa forma de ser tan abierta que tenemos nosotros, yo creo que ha sido bien leída en Colombia. En mi caso yo siento como que falta un poco de malicia, de siempre pensar en cómo adelantarte. Eso ha sido muy bien leído y yo siento que no he sentido como esa desconfianza hacia mí en las zonas rurales, en el campo. En otros lugares sí. ¿Y cómo has financiado tus viajes, tu estadía en esas zonas? Ese es el problema de... Mira, he hecho colectas con amigos y amigas que creen en mi trabajo de acá de Venezuela, con amigos y amigas que creen en mi trabajo de partidos, organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia, con mis propios recursos. Mi primer viaje lo hice con mis propios recursos, mi primer credinómina que pedí en mi trabajo, trabajaba en el Ministerio de Cultura aquí, de esa manera. Y no voy más seguido porque no siempre se puede hacer eso. ¿Pero tú no tienes militancia política o sí? No. ¿Nunca has tenido? En la universidad tuve alguna militancia estudiantil, que no fue como tan relevante, no fue tan pública, y de resto no. Sí me reivindico chavista, aunque tengo conflicto con eso ahorita, o sea, ya estoy así como que... Pero está a punto de dejar de llamarte chavista. Estoy en conflicto, pero si lo asume uno como una identidad histórica, sí, como que viví este momento y este momento fue el que me hizo pensar en otras cosas. A otra persona le tocó en otra época, con otras formas, y todo eso es válido. Ok, vamos ahora sí a escuchar a Alex Márquez, amigos y amigas,
Al regreso vamos incluso a leer los comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram Mario Villegas 100 y de las redes sociales de Radio Rumbo. Escuchemos entonces a Alex Márquez. Periódico impreso en Claridad. Noticieros informa: la justicia de Venezuela condenó a 27 años de prisión a 3 personas, entre ellas a un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y a uno más de la Policía Nacional, por el robo de 2 fusiles. Esto lo informa hoy, viernes, el Ministerio Público. Notirrumbos informa: el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará a mediados de febrero Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita en su primer viaje a Oriente Medio. Lo informa este viernes su oficina. Desde Maracaibo nos reportan que los conductores de carros y camionetas están cobrando 30 bolívares por pasaje en todas sus rutas. Para colmo, no respetan a nadie. Informó Notirrumbos. 2:35 minutos en la tarde de la Rumbos, la emisora de Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Pele por lápiz y papel, que le voy a dar un número telefónico muy importante, especialmente para las personas de la tercera edad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Ese es el número telefónico del doctor Argenis Portillo, cuyo consultorio, cuyo servicio geriátrico está en la avenida Urdaneta, en la esquina de las Ibarras. Pero el doctor Portillo presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requiera. El doctor Portillo, aparte de ser geriatra de una larga trayectoria y un compromiso de vida en la defensa de la salud de los adultos mayores, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Guarde ese número porque le puede resultar de utilidad para usted, para un familiar o para algún amigo. 0414-309-0806. Y continuamos, amigos y amigas, conversando con Dana Urdaneta, colega periodista, investigadora sobre los procesos de paz en Colombia. Vamos a hablar en algunos instantes acerca de ese controversial Consejo de Ministros que tuvo lugar hace un par de días en Bogotá, en Colombia, y que ha estremecido no solamente la opinión pública colombiana, sino de buena parte de la región y quién sabe hasta dónde más, a qué otras latitudes ha llegado, porque ha sido verdaderamente escandaloso, si se pudiera utilizar un término. Quiero leer antes de eso algunos comentarios que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas 100. Dice Jorge Manuel Rocha: saludos de Coimbra, Portugal, cordial saludo, amigo, para usted y para toda la gente que nos sintoniza desde allá, desde Portugal. @León del Valle 62: hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Debo decir, este mensaje lo leo cada día que me lo envía León del Valle 62, porque es inconcebible que en Venezuela existan presos políticos. Debo decir además que el día de hoy ha aparecido públicamente a través de las redes sociales y distintos medios un escrito, un comunicado suscrito, firmado por intelectuales, dirigentes políticos, académicos, periodistas, artistas, en fin, que exige el día de hoy, que se cumple un mes de la detención de Enrique Márquez, exige su libertad y la libertad de todos los presos políticos. Me incluyo dentro de las personas que firmaron ese documento, que por cierto está abierto a que sea suscrito, firmado por cualquier otro ciudadano que quiera hacerlo. Dice León del Valle 62: tema colombiano muy complejo, con raíces históricas, incluso que me atrevería a decir de la colonia hasta nuestros días. Y agrega algo muy interesante. Dice: con Colombia pasó algo que en alguna hoy pasa en Venezuela.
que de alguna manera hoy pasa en Venezuela, la calle del medio, que somos la inmensa mayoría, hemos trazado rutas humanas para hacernos entender. Tema para la discusión sin duda. No comprendo mucho el mensaje, no sé si nuestra amiga Dana lo entiende, pero ahorita lo volvemos a leer. Otros mensajes, rápidamente los leo, me permiten un poquito de paciencia. María Weber dice: comencé a ver el video del gabinete de Petro y me pareció tan patético que ni terminé de verlo. Dice Guilar TJJ, muy inteligente para ser chavista, se refiere a Dana Urdaneta, nuestra invitada, que por cierto acaba de decir que ella se ha declarado chavista, pero que está a punto de dejar de hacerlo. Háblanos un poquito, Dana, de ese patético Consejo de Ministros presidido por Petro hace un par de días. Bien, lo primero sobre el tema de los prisioneros políticos y las prisioneras políticas en Venezuela. El embajador Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, también está solicitando una visita para Enrique Márquez, específicamente. Cuyo paradero se desconoce, por cierto, porque en Venezuela, desgraciadamente, los presos políticos son desaparecidos y no se sabe dónde están presos, pues, dónde están detenidos. Yo quiero dejar una reflexión sobre esto que tiene que ver con los aprendizajes, pero este es un aprendizaje reciente, ¿no? Sobre mi experiencia en Colombia, y es que en Colombia, con los combates que hay, siempre se entregan guerrilleros, son capturados a veces en las ciudades, o sea, siempre estas cosas que pasan en el conflicto, los guerrilleros tienen derecho a la defensa. Un país en guerra, un país donde una madre en el Catatumbo con 3, 4 hijos fácilmente puede tener el hijo mayor en la guerrilla de las FARC, el segundo en el ELN, el tercero en el ejército y el cuarto en cualquier mafia o con los grupos paramilitares. Entonces, imagínate tú la tragedia de este tipo de combates donde, a pesar de esto, hay un marco jurídico para pelear en el marco del debido proceso. No es que no hayan irregularidades, no es que no se violen los derechos humanos, porque sí lo hay. En Colombia hay un genocidio continuado y extendido, pero a mí me sorprende mucho que no somos un país en guerra, y esto para mí es un tema muy sensible, porque no somos un país en guerra, pero si los guerrilleros en Colombia tienen derecho a un abogado. Aquí no, aquí se le fija defensores públicos a contrapelo de lo que establece la Constitución, que les garantiza a los ciudadanos un abogado de su confianza. Y el tratamiento también de los menores de edad. En Colombia, por ley, los menores de edad son víctimas. O sea, menores de edad en combate. Sí. Menores de edad en combate. Sí. O sea, menores de edad armados con fusiles, sí, son víctimas. Y a mí me entristece mucho la estigmatización que hay en contra de menores de edad y de la juventud, ¿no? Que es la mayoría que ha sido prisionera política en Venezuela, porque lo que yo veo en un país en guerra es realmente aleccionador. Y esos menores de edad presos, Dana, aquí en Venezuela, fíjate que fueron acusados de terrorismo, traición a la patria, incitación al odio. Algunos simplemente por salir a manifestar, otros porque eventualmente hubieran podido tumbar una estatua o hubieran algunos casos. Bueno, imagínate tú, unos muchachos de 14, 15, 16, 17 años acusados de terrorismo. Cuando sabes, en Colombia eso no ocurre, ni siquiera con combatientes. Sí, pero tú sabes en Colombia quiénes le dicen terroristas a los menores de edad. ¿Quiénes? El uribismo. El uribismo. Dice que son máquinas de guerra y que hay que bombardearlos, sea como sea, porque son terroristas. Entonces, ese discurso de verdad que es muy, muy sensible, es muy delicado. Fíjate que yendo al punto del tema del Consejo de Ministros. A ver, sí. Sabes que está el conflicto en el Catatumbo, que es dramático, que se están matando entre vecinos, entre familias, entre hermanos. Y una de las tantas revelaciones que fueron esas 6 horas del Consejo de Ministros, que yo sí me las vi completico, porque uno para poder opinar tiene que estar allí firme las 6 horas. Es que el Alex López Maya, quien es el director del Departamento Nacional de Planeación, yo no sé si sería como un equivalente acá al Ministerio de Planificación, creo yo, algo más o menos parecido. En su intervención muy digna que hizo en el Consejo de Ministros, dijo que tenía 5 meses esperando o solicitando presentar ante el Consejo de Ministros los 5 planes de transformación los 5 pactos de transformación territorial, y uno de ellos es el pacto social por la transformación territorial para el Catatumbo, que es
creo que es el eje del conflicto en este momento, porque te decía, a nivel de los armados está pasando esto, fulanito y sutano están en combate, pero detrás de esto hay una historia de movilización y de lucha del pueblo de Catatumbo, donde han establecido planes, demandas sociales, por ejemplo, algo tan básico como que un centro de asistencia, no sé, algo equivalente a un CDI aquí tenga agua. O sea, ellos luchan y se movilizan para que el centro asistencial de salud tenga agua. Y el Estado colombiano nunca ha llevado agua. Entonces, ese plan Catatumbo, ese pacto Catatumbo, perdón, tiene 5 meses de retraso en su firma. Lo dijeron en la audiencia pública ayer en el Catatumbo, con la Comisión de Paz del Senado y la Comisión Legal de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia. Entonces, si uno suma que Alex López Maya dijo que tenían 5 meses, esperando que le permitieran presentar ante el Consejo de Ministros, y habían hablado que parte del problema que había con el nombramiento de Laura Sarabia o de Benedetti, etcétera, era el tema de la comunicación directa con el presidente. Entonces uno puede decir que de esos 8 meses de retraso de la firma del pacto Catatumbo, 5 meses tiene que ver con eso que vimos en el Consejo de Ministros y que es dramático. ¿Qué es lo que dicen todas las partes? Ahí ponemos al Frente 33 de la FAREP, al ELN, a todas las organizaciones sociales del Catatumbo, a la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, es firmen e implementen el pacto Catatumbo. Que sea el pacto Catatumbo un instrumento de implementación del acuerdo final de paz con las FAREP, entre otras cosas. Ok, pero cuéntanos un poquito acerca de las incidencias del Consejo de Ministros. Mira, imagínate tú, unos ministros y una vicepresidenta tirándose puntas y calificaciones y descalificaciones, insultos entre unos y otros. Sí, yo al principio pensaba ojalá que en Venezuela se hiciera así. Cuando empecé a ver el Consejo de Ministros, después dije no, que no lo hagan así ni en Colombia ni acá, incluso ni en ninguna parte del mundo. No, ya eso no puede volver a repetirse. Mira, ahí protagonistas fueron las mujeres. Sí. De verdad que... La vicepresidenta, por ejemplo. La vicepresidenta Francia Márquez fue firme, fue respetuosa, fue asertiva en sus intervenciones, fue la quien obviamente más habló en cuanto a tiempo con respecto, pues ella es vicepresidenta y es ministra de la Igualdad también y la Equidad. Y ella decía que ella se sentía relegada, que lo que decían los medios era verdad, que ella se sentía relegada en el gobierno del cambio. Le decía el presidente de frente, sí, yo no soy su enemiga, yo soy su aliada. Y algo para un poco ilustrar la tragedia colombiana, ella decía, yo necesito responderle a mi pueblo, el pueblo que nos eligió y por un gobierno que yo ayudé a elegir. Ella puso más o menos, yo calculo que 1 millón de votos, porque ella en la consulta interna del pacto histórico ya sacó 800.000 votos, fue la segunda más votada. O sea, ya está ahí porque ya se lo ganó, ya nadie le regaló ser vicepresidenta. Entonces ella dice, yo necesito responderle a mi gente en el municipio Suárez del departamento del Cauca, de los más conflictivos que hay en el país, un equivalente al Catatumbo, porque no he podido llevar todas las cosas que yo prometí que iba a llevar. Anoche mis tías me llamaron porque estaban en medio del conflicto armado, estaban debajo de la cama, me estaban llamando, Francia, ¿qué hacemos? Imagínense ustedes esto, y además que una vicepresidenta que ha tenido por lo menos 2 o 3 atentados camino justamente a su municipio natal. Entonces, ese es, por ejemplo, ese es como un panorama que tú puedes ver allí con esa anécdota. Otra, la ministra del Ambiente, ella se llama Susana Muhammad, es una lideresa ambiental importantísima, fue presidenta o es presidenta de la COP16, es hija de palestinos, es la que tiene mayor eficiencia en cuanto a cumplimiento de metas dentro del gabinete de Petro. Ella dijo claramente, yo no me puedo sentar en la misma mesa que Armando Benedetti. ¿Sabemos por qué? Porque tiene múltiples denuncias por violencia de género contra su actual esposa en España. Él hace unos meses fue noticia que maltrató a su esposa, incluso las historias eran cada vez más dramáticas porque hablaba de un cuchillo, de que le rompió la ropa, o sea, una cosa que nadie ha confirmado como tal, pero que las investigaciones han llegado hasta ahí. Y la esposa ha salido a decir que su esposo nunca la ha maltratado, se llama Adelina Guerrero. Pero el tema es que vamos a suponer que fue mentira. El hecho es que él antes de ella tiene otras múltiples denuncias y una persona realmente
que siento que no le va a aportar realmente al presidente. Aparte de un pésimo antecedente de cuando fue embajador aquí en Venezuela, unas conversaciones telefónicas que salieron a la luz. Bueno, ahí se ve. Bueno. Ahí se ve el talante de ser humano, ¿no? Discutió con Laura Sarabia en su momento, la amenazó, le insultó, le gritó, le dijo, todos nos caemos. Y él prácticamente dijo que Petro era presidente por él, porque él había sido el jefe de campaña y él había sido prácticamente quien ganó la elección. Y eso es parte del problema del conflicto que hay en Colombia, que son los egos. Y eso también lo vimos en el Consejo de Ministros de Petro, donde él dijo, yo estoy solo. Y eso él se le ha criticado mucho porque no es primera vez que lo dice, desde que era alcalde de Bogotá decía yo estoy solo, y lo dice delante de las masas que se movilizan para apoyar políticas e impulsar procesos. Entonces, están esos dos liderazgos, está también el liderazgo de la ministra de Justicia, Ángela, se me olvidó el apellido de ella. Ella fue mi profesora en un diplomado que yo cursé en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Ángela María Buitrago, ya recordé el nombre. Ella dijo después en una entrevista que ella no se reivindicaba feminista, pero tuvo una intervención muy oportuna. Ella pensó que ya no estaba siendo transmitido en vivo el Consejo de Ministros, y ella habló pensando que no la estaban grabando en ese momento, y hablaba de que básicamente había un problema grave con la seguridad en el país, que la gente no se sentía protegida. Entonces yo destaco de eso el papel de las mujeres. Lamentablemente Petro hizo afirmaciones equivocadas que esperemos que rectifique, que pueda reflexionar sobre. Dijo literalmente, hay feminismos que matan hombres. En un país donde en 2024 casi llegó a 900 feminicidios por año. Disparados los feminicidios en los últimos años, y el gobierno de Petro no ha logrado resolver esto. Dana, como digo yo, escandaloso Consejo de Ministros, ya nos estamos acercando al final, nos quedan apenas 2 o 3 minuticos, pero este escandaloso Consejo de Ministros, transmitido en vivo por horas allá en Bogotá, en Colombia, ¿qué efecto puede tener sobre la popularidad de Petro y la estabilidad del gobierno colombiano? Bueno, lógicamente los efectos son negativos, pero así como pasa en el conflicto en Catatumbo, tenemos que ver este episodio como una oportunidad. Tenemos que verlo en Venezuela y tienen que verlo ellos también en Colombia como una oportunidad para rectificar, para mejorar, para que las mujeres sean cada vez más protagonistas, para que no se tengan que sentar con hombres agresores, para que desde Venezuela y Colombia podamos ver la frontera como un asunto común, no solamente para la guerra, no solamente para las políticas contra insurgentes y las operaciones militares, sino también para resolver este problema grave y este problema estructural que es el abandono estatal. Ok, tenemos más mensajes, voy a leer un par de mensajes más antes de retirarnos. Rapidito, amigos y amigas, un poquito de paciencia. Dice @Nelson siempre52, buenas tardes, al fin me llegó Wi-Fi y ya podré seguir disfrutando del programa, don Mario. Muchas gracias. Dice el mismo Nelson siempre52, en el paraíso cerca de la India es difícil la señal en AM de Rumbo. Bueno, hay algunos lugares donde efectivamente es así. La directora de la radio está haciendo todos los esfuerzos financieros y técnicos para fortalecer mucho más la potencia de la señal abierta, y esperemos que en el corto plazo podamos ser escuchados en todo el territorio nacional. Entre tanto, nos estamos auxiliando con las redes sociales de Radio Rumbos y de los periodistas y anclas de la estación. Puedes seguir nuestro programa y todos los programas de Rumbos a través de TikTok, de Instagram, de YouTube, de Radio Rumbo 670 AM. Amigos, vamos a despedir a nuestra invitada, de verdad. Te voy a invitar nuevamente, Dana, para que hablemos, en este caso, sobre el tema del feminismo, porque es un tema controversial. Me gusta eso que dijo esa ministra a la que te refieres, que ella no se proclama feminista. Yo no soy feminista como tal, defiendo los derechos de las mujeres, la igualdad de derechos, en fin, pero digamos que el feminismo también lo considero como una suerte de desviación, pero en todo caso me gustaría que hablemos de ese tema. Será siempre bienvenida, Ana, y agradecido. Bueno, justamente iba a decir que la solución para todo esto, para el Consejo de Ministros, para los problemas nacionales que tenemos nosotros acá, que no son pequeños, que no son menores, incluso empezando en correlación, viéndonos en el espejo de Colombia, y para esta guerra en el Catatumbo y estos procesos de paz allá y aquí,
es que hay que meterle más mujeres y mujeres feministas. Ah. No importa si esas mujeres como Ángela María Buitrago no se reivindican como tal, pero me parece que es una mujer estupenda, admirable, increíble, una fiscal que se fue, lleva unos casos importantes de paramilitarismo en Colombia. Y yo creo que lo importante es lo que tú dices, no es tanto cómo te reivindicas con la etiqueta no chavista, Sí, feminista, de centro, lo que sea, sino que tú defiendas principios básicos y fundamentales para la convivencia. Si hubieran más mujeres en los procesos de paz, si hubieran más mujeres en ese Consejo de Ministros, si hubiera más mujeres que piensen en los derechos de todas y todos, que parten de los derechos de las mujeres y las niñas en Venezuela, la situación que tenemos hoy allá y aquí fuera totalmente distinta. Agradecidísimo, Dagna. Gracias. De verdad que sí. Dagna Urdaneta, nuestra invitada del día de hoy, periodista, investigadora sobre los procesos de paz en Colombia. Te has convertido de verdad en una especialista en los temas colombianos. De verdad que sí, me agrada la rigurosidad con la que abordas tu trabajo. Dice Nelson siempre 52, feliz fin de semana para todos vosotros y el universo entero, que así sea. Para ustedes también, amigos, muchas gracias y mucha aventura personal y para sus familias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles de Mirla, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, y en las redes sociales de Radio Rumbo, Aymara Higuera. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del Servicio Geriátrico del Dr. Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Dice Gregoria Romero excelente invitada, da gusto escucharla. Ay, gracias. Tengan todos y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.